Ok, no sé si ahí me escuchan correctamente, hermanos. Sí, me hacen ahí como dicen en el lenguaje de los buzos, ¿ah? Así cuando uno quiere escuchar, hacen así, ¿ya? En el lenguaje de los buzos, me lo enseñaron eso. Bueno, quiero saludarlos a todos, agradecidos del Señor. Primeramente, vamos a cambiar estos lentes. Agradecido del Señor y honrado también por estar compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, en esta tarde. Yo vengo saliendo, recién me estoy cambiando de una actividad que estuvimos haciendo acá, una actividad distrital. Ustedes saben que ahora es así, po. Cada vez que nosotros tenemos actividades que, como las hacemos en Meet o en Zoom, a veces podemos estar en 2 o 3 reuniones a la vez, pero yo dije, no, yo voy a estar exclusivamente para la reunión con mis hermanos acá, ya, así que acabo recién de cambiarme, me saqué una peluca que tenía, un gorro porque estábamos participando en una fiesta y ahora estamos en esta instancia, pero agradecido del Señor, adorando ando, ya, me llamó mucho la atención el perfil que tenía el encuentro para los jóvenes y bueno, a mí me pidieron puntualmente que yo compartiera algunas experiencias, pero yo quiero a mí me gusta preguntar harto, pero también me gusta que me pregunten. Así que una vez que yo comienzo este pequeño diálogo, de alguna manera lo que el Señor ha permitido, lo que el Señor me ha honrado a mí, de alguna manera poder vivir en mis años, poder compartirlo y que sirva de un puente, de un nexo para que todo lo que hagamos en la vida futura nuestra, en los desafíos posteriores que tengamos como hijos de Dios, como cristianos, puedan ser también justamente un legado. O sea que lo que no sea muy fructífero para ustedes y por supuesto para mí ya lo es el hecho de poder ser considerado en esta instancia por los jóvenes, que siempre uno ve esta brecha generacional, ¿ya? Uno ve la brecha generacional que hay y uno inmediatamente piensa que pueden haber muchas barreras de por medio en esto que nosotros mencionamos, pero indudablemente el Señor nos ha llamado a ser un solo pueblo. Cuesta mucho hoy día cuando tenemos diferentes tendencias de todo tipo, ¿ya? Y donde muchas veces lo que más sobreabunda hoy en día es la división, pero la Biblia nos dice a nosotros que un pueblo dividido contra sí mismo o en contra de sí mismo no prospera, ¿ya? No produce. Y lo que nosotros creemos y queremos como pueblo cristiano, como creyentes, es estar unidos. Y yo tengo una crítica hacia nosotros los cristianos. Yo creo que lo que más nos ha hecho daño a nosotros los cristianos, los creyentes, es justamente lo contrario, es el estar demasiado divididos. Hay más de 4.500 denominaciones en Chile. Solamente estoy hablando de las denominaciones. Eso algo nos tiene que decir a nosotros respecto de cómo ha sido nuestra historia, nuestro bagaje histórico como creyentes, como cristianos. Pero quiero referirme puntualmente a lo que es la experiencia que vamos a compartir en esta tarde. Bueno, primero que nada, para los que no me conocen, yo soy profesor de estudios. Ya en mis estudios tengo una licenciatura en educación y fui profesor de aula. Actualmente me desempeño como orientador del Colegio Metodista Robert Johnson, acá en Alto Hospicio. Vivo acá en Iquique y llevo 3 años pasadito acá en Iquique. Y pertenezco a una familia de cristianos desde que yo era muy pequeño, desde que nací, mis padres, ahí viene una influencia. Y lo otro también que puedo decirles respecto de mí es que he servido al Señor en la iglesia metodista desde que tengo uso de razón, ya en los distintos distritos. Principalmente estuve en el distrito metropolitano, en el distrito norte verde y ahora en el distrito norte, ya. Y hice muchas veces visitas a los distritos en el sur también, en diferentes campañas, eventos, asambleas, congresos, institutos de pastores y todo lo que hay que nuestra iglesia desarrolla. Entonces, si alguien no me conoce, bueno, yo estoy desde muy pequeño, yo tengo 47 años, pero desde muy pequeño estoy en la iglesia metodista. Y donde yo empecé mi vida como miembro de la iglesia metodista, en la iglesia metodista de Yoyeo. Si ustedes, la mayoría de nosotros conocemos un chiste sobre Yoyeo, más que nada, ¿ya? Pero Yoyeo es una localidad que está en San Antonio, en el puerto de San Antonio, y ahí hay una pequeña iglesia que es la iglesia metodista de Yoyeo.
Entonces, bueno, decirles que una de las razones principales por las cuales yo sirvo al Señor también es gracias a la oración de mi mamá, de mis padres fundamentalmente y por la influencia de ellos. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca de la influencia, de la influenza. Hoy día, influencia, perdón. Hoy día se le conoce como los influencers. Voy a tratar de actualizar el lenguaje. Los influencers. Entonces nosotros pensamos, ¿quiénes son los influencers hoy día? Se dice, escuché por ahí que hay unos influencers bastante importantes que en Chile. Una de ellas es la chica que canta el Cámara Increíble, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella es una tremenda influencer en Chile que tiene muchos seguidores y todo lo demás, y me imagino que por eso que la contratan en los spots de televisión y todo eso. Entonces, cuando hablamos de influencers, qué importante es saber quiénes son nuestras principales influencias. Y si yo tengo que decir, mi primera influencia son mis padres. ¿Ya? Mi primera influencia son los padres. Después de eso vienen otros personajes importantes en mi vida, pero yo quiero comentarles acerca de lo que significa el ámbito de la adoración integral, que es el tema. Entonces, cuando hablamos de adoración integral, aquí tenemos dos conceptos bien interesantes, porque uno es la adoración y lo otro es la integralidad, lo que abarca todo, ya un ser, todo lo que tenga que ver con la pertinencia que yo tenga en este sentido. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la adoración, la primera imagen que a mí se me viene de la adoración es la postración, es estar postrado. Eh, Posteriormente, en la época de los 90, 80 y 90, la adoración pasó a formar parte de un concepto para aplicarlo a la alabanza. Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer una alabanza de júbilo o una de adoración. ¿Ya? Generalmente acuñábamos esos conceptos. Tuve el privilegio de hablar con gente de aquella época. Si ustedes no saben, yo tengo un canal en YouTube y tengo un programa los días sábados que nació justamente en pandemia y tuvimos algunos invitados por ahí, cantantes, cristianos, mexicanos principalmente, que son como la principal influencia latinoamericana de las alabanzas de renovación, entre comillas, años 80 y 90 y 2000 también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el principal concepto que teníamos nosotros de la adoración tenía que ver con la alabanza. Pero la adoración en su inicio y la etimología puntual tiene que ver con una frase que se llama proscuneo, que es postrarse, que estar postrado delante de la deidad en este caso, en el concepto. Entonces, la postración es una cuestión muy significativa porque postrarse es como una actitud nuestra, visible, ¿no es cierto? Que yo la veo. Yo veo a alguien que se postra, yo veo a alguien que se agacha. Lo conocemos muy bien por los países orientales, ya que ellos se van postrando para poder, a través de esa postración, decir algo respecto de su posición, de su cuerpo, frente a algo o a alguien. Bueno, la adoración integral tiene que ver no solamente con la música. La adoración integral no solamente tiene que ver a lo mejor con un área específica del servicio a Dios. ¿Y por qué me quiero referir a esto? Porque a veces nosotros confundimos estos conceptos. Y qué importante es poder entender esto a la luz de el encuentro que ustedes tienen hoy día, porque me llama mucho la atención algunas imágenes que yo tengo ahí relacionadas acerca de esto. Una pregunta muy significativa, si yo tuviese que hacer esta pregunta a ustedes, mis queridos hermanos, ¿a quién admiran ustedes? ¿O a quién admiro yo? ¿A quiénes admiramos? Y si lo dejo como un segundo, dando vuelta o pensando ahí, yo puedo decir, mira, yo admiro en este minuto a tal persona, o admiro estos gestos que esta persona tiene, o cómo es él o ella. Si hay un pololo, una polola ahí, ya un novio, una novia, ¿qué admiro de mi novia? ¿Qué admiro de mi novio? ¿Ya? Y estamos como pensando en eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que me cautiva? ¿Ya? Entonces, la adoración tiene que ver con admirar, tiene que ver con admirar. Entonces, ¿qué admiro yo del Señor? ¿Qué admiro yo de mi comunión con Dios? ¿Qué admiro? ¿Qué es lo que me sorprende? ¿Qué contemplo yo de Dios? Esto es súper importante porque la adoración tiene que ver con la admiración. Y yo voy a ver si aquí puedo compartir con ustedes esta imagen. Voy a compartir, bueno, a ver acá, ya, no quiero detenerme en esto, pero eh, ya, no se preocupen. Comp- eh, lo primero que tengo que entender, chiquillo, en esto es cómo yo comprendo la diferencia que hay, por ejemplo, entre tocar un instrumento
entre cantar o ejercer alguna labor dentro del templo con la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros entendemos la adoración integral como una cuestión que va más allá del servicio que yo presto en la casa del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Samuel? Cuando su madre lo va a dejar pequeñito al templo y era porque ella estaba dando cumplimiento a una promesa que hizo. La promesa de ella era que cuando el niño ya estuviera en condiciones, ya no tomara pecho el niño, lo iba a llevar al templo para que él sirviera a Dios. O sea, tenía un propósito consabido. Ahora, esto es bien interesante porque si nosotros pudiésemos entrevistar a Samuel, podríamos preguntarle a Samuel, Samuel, tú ahora que eres un adulto, ¿tú qué piensas de la decisión que tu mamá tomó? Porque esta decisión no la tomaste tú, la tomó tu mamá. Tu mamá hizo la promesa a Dios y ella dijo que cuando tú ya estuvieras, no dependieras de la mamá, te iba a llevar al templo. Y así lo hizo y tú serviste a Dios ahí y te formaste como un profeta. Entonces la pregunta es, y es muy atingente también, ¿cómo yo llego a servir a Dios? ¿Cómo yo llego a tener este ámbito de admiración por Dios? ¿Cómo yo llego a prestar un servicio a Dios? Y es súper interesante, ¿ah? Es muy interesante porque todos nosotros llegamos de maneras distintas a la iglesia. Si podemos hablar del servicio a Dios, una tía nos invitó, un amigo, una amiga, o nací yo en la iglesia, mis papás me llevaban, o sencillamente estaba muy perdido en la vida yo y un día Dios apareció a mi vida y me llevó y estoy ahora ahí en el lugar donde me encuentro. Entonces hay diferentes formas como yo puedo llegar a servir a Dios. Entonces, cuando yo hablo de la adoración integral, creo yo que la adoración tiene que ver con la admiración y cómo yo me entrego, ¿ya? Y cuánto estoy dispuesto a entregar también. ¿Saben por qué? Porque esto es súper importante. Porque la medida de la entrega no la pongo yo, no tiene que ver conmigo. La medida de la entrega tiene que ver con Dios. ¿Cuánto Dios quiere usarte en el ministerio en el que tú te encuentras? ¿Cuánto Dios quiere usarte para bendecir a otros? Porque aquí hay dos cosas fundamentales. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Para qué lo sirvo? ¿Para solamente tener una mirada contemplativa frente a Dios o para operar, para accionar, para hacer algo? Y aquí están los primeros mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo, con todo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces ahí está esta relación entre mi adoración a Dios y también el servicio que yo presto a los demás. ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros podemos confundir la adoración como solamente como una postura. La adoración se puede confundir solamente como un discurso. La adoración se puede confundir también como solamente una instancia nomás. Entonces, si hablamos de adoración, la adoración debería ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Hay un personaje importante en la historia, yo quería mostrarlo aquí como pantalla, pero lo voy a mencionar, que dijo las siguientes palabras. Théophile Gautier, un romántico, un poeta romántico, dijo lo siguiente acerca del amor. Dijo, amar es admirar con el corazón, admirar es amar con la mente. Entonces, tiene mucho que ver con lo que yo puedo hacer frente a mi ámbito de la admiración. Déjenme ver aquí dónde me quedé porque me perdí. Ahí estoy. Entonces, es interesante esta postura que hay acá cuando este personaje dice que amar es admirar con el corazón, admirar es amar con la mente. Lo primero que me llamó la atención a mí cuando llegamos a servir al Señor en la iglesia metodista en Yoyeo, cuando yo estaba pequeño, es la dedicación que algunos hermanos tenían por servir al Señor en ese lugar. En cuestiones muy humildes, muy humildes. El que barría, el que hacía aseo, el que hacía aseo en los baños, ¿ya? El que pintaba, el que cambiaba una ventana, ¿ya? El que se quedaba ahí hasta tarde o esperaba que todos se fueran para cerrar las puertas, ¿ya? Es como muy común que siempre hay un hermano que es el que cierra las puertas, el último que se va. Eh, Era como muy, ¿cómo les dijera yo? Era como muy consabido eso, que había un hermano que siempre abría y cerraba el templo. Bueno, le tengo que decir que el lugar de ese hermano, posteriormente, siendo mayor, lo empecé a ocupar yo. Y saben ustedes que a mí me daba como rabia porque en el verano, cuando hacía calor, todos iban a la playa. Y yo tenía que ir a la iglesia a abrir el templo. Y estar toda la reunión, todo el culto. Y agarrar la guitarra ahí y empezar, vamos con los coritos y estar en eso. Y después tenía que cerrar. Y cuando cerraba ya todos veían en la calle, venían de vuelta de la playa. Todos contentos.
y yo me había perdido la playa porque había tenido que ir a servir ya de alguna manera ahí abriendo el templo, con la guitarra, cantando y todo eso. Y creo yo que eso me sirvió a mí para forjar un poco el carácter, porque la adoración también tiene que ver con el carácter. O sea, un adorador, cuando hablamos de un adorador, hablamos del carácter también. ¿Cuál es mi carácter frente a Dios? También cómo yo puedo servir al Señor. Entonces, cuando yo entendí la diferencia que había entre hacer algo para Dios, tocar un instrumento, hoy día puede ser, por ejemplo, servir a Dios en las redes sociales, ¿ya? O con hacer afiches, hacer carteles, o hacer alguna cosa, un video, editar video, si lo traemos hoy día a la posmodernidad, ya poder hablar un poquito acerca de cómo yo sirvo a Dios en el aspecto técnico. Entonces, cuando yo cambio ese aspecto técnico, cuando yo cambio eso, y cuando yo entiendo que eso es servir a Dios, y que a través de eso yo adoro a Dios, cuando yo entiendo, cuando una persona hace clic. Y estaba pensando sobre, justamente sobre las influencias, sobre los sacrificios y sobre el carácter. Entonces, para mí, la adoración integral es una cuestión que yo debo entender como admiración hacia Dios. Que lo que yo hago sea lo más humilde en la iglesia, sea porque yo admiro a quien sirvo, sea porque yo lo admiro y porque yo reconozco quién es. Dios para mí es lo más importante. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Y tu familia? Y otros tendrán el trabajo, por ejemplo, como lo más importante, o sus habilidades o sus capacidades. Es que si Dios no es lo más importante en mi vida, todo lo demás está de más. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo, lo que soy, yo se lo debo a él. Hay una canción por ahí que dice eso. Todo lo que yo hoy día tengo, lo que yo hoy día soy, se lo debo a Dios. Si yo reconozco eso y me preocupo constantemente me preocupo de yo, Mario Messina, decir, Mario Messina, no te olvides, Dios está en primer lugar, a pesar de, o sacrificando esto, o haciendo aquello, bueno, entonces yo voy a entender cuál es la verdadera adoración y la adoración integral. Entonces yo entendí el concepto de adoración integral como cuando uno ama. Cuando alguien está enamorado y cuando uno ama, no hay sacrificio imposible. Hay una frase muy interesante, está el novio con la novia y el novio le dice a ella y le escribe ahí en WhatsApp y le dice a la novia, mi amor, te amo con todo mi corazón, mi amor, yo por ti cruzaría valles y montañas, yo por ti, mi amor, no importa lo que pasara, iría y haría lo imposible por ti, te amo con todo mi ser y con todo mi corazón. Gracias, le dice ella. Mi amor, otra cosa, mañana no podré ir porque va a estar lloviendo. Una cuestión que podría parecer a lo mejor un tanto irrisoria, pero tiene que ver con el nivel de compromiso, de amor que yo tengo con Dios. Entonces, yo tomé estos tres puntos importantes de lo que a mí me ha ido pasando a través del tiempo. Primero que nada, yo cuando llegué al Señor, pasé por una etapa, un tiempo donde yo tocaba en orquestas seculares, en orquestas tropicales, de jazz fusión y toda esa cosa. Entonces después yo dije, no, esto no puede ser así. Esto se termina, esto se acaba. No era un mundo donde yo, siendo muy joven, debía estar, por lo tanto yo le entrego lo que Dios me ha dado a Él. Y aquí aparece otro concepto súper importante que tiene que ver con la unción, porque músico hay harto, arreglistas musicales, compositores, intérpretes musicales, ¿ya? Instrumentistas, hay harto, pero la unción es una sola. Y la unción no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nosotros. La unción tiene que ver con lo que Dios pone en el corazón de un adorador. Entonces, si yo admiro a Dios, si yo amo a Dios, lo que sea que yo haga, lo voy a hacer con unción. Y eso va a marcar la diferencia, va a marcar siempre la diferencia. Entonces, esto es muy importante porque a nosotros nos sirve para poder ver la medida que yo tengo en el ámbito de cómo yo soy como adorador frente a Dios. Me llamaba mucho la atención una hermana que un día dijo, mira, yo, una cuestión que puede ser muy autorreferente, pero ella decía, mira, yo reconozco que cuando tú estás en un tremendo evento, puedes estar tocando el piano, cantando, haciendo cualquier cosa ahí, en un tremendo evento, pero te veo al otro día que estás con tu guitarra en una plaza cantando.
Entonces, claro, cuando yo estaba más joven eso me daba vergüenza. Claro, me daba vergüenza como más joven, evidentemente que me vienen. De hecho, yo soy de la época, perdón que sea, ya me ponga medio viejo para hablar, pero yo era de la época cuando en el curso había un evangélico y era yo, po. El único canuto era yo, po, y todos los demás, todos se reían de los canutos. Y para mi mala fortuna, por decirlo de esa manera, llegó una hermana evangélica de una iglesia pentecostal al curso. Y ella predicaba a Cristo con valentía, con mucha tesón. Ella predicaba al Señor, cosa que a mí me motivaba tanto. Y un día uno se da vuelta cuando esta joven señorita, tercero medio, segundo medio, imagínense, está predicando ahí y la están criticando y la están atacando. Y uno de ellos se da vuelta y me dice, ¿y tú, Mesina, qué opináis? Porque sabían que yo también era cristiano, era creyente. Y saben ustedes que esa confrontación a mí me remeció hasta el día de hoy, que todavía lo recuerdo. Me acuerdo perfectamente cómo fue la pregunta. Y fue como que te clavaran un cuchillo así en el corazón. ¿Y tú qué pensáis respecto de lo que la niña estaba haciendo? Y yo ahí tuve que echar a andar mi fe y decir, efectivamente, es como ella lo está diciendo. A lo mejor no lo decía con palabras muy decoradas, porque, claro, cuando uno manda a alguien al infierno a través de la palabra de Dios, eso no es muy popular, ¿ya? Andarlo haciendo. Pero evidentemente había ahí algo por qué responder. Entonces yo creo que el adorador, porque yo tengo esta visión de los discípulos, de la confrontación. Yo creo que la persona que adora es una persona que constantemente está siendo confrontada en su integridad. Por eso que cuando hablamos de adoración integral, aquí hay otro tema importante, po, la integridad, po. Y eso es una cuestión que nadie puede negar o de la que nadie puede huir, la integridad. Un adorador debe ser íntegro de corazón. Un adorador debe de ser íntegro de corazón. Debemos procurar nosotros tener cuentas cortas con Dios. Debemos procurar que el enojo no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Ya? Que cuando estamos enojados, cuando estamos choreados, cuando de repente hay algo malo ahí, debemos intentar solucionarlo. Debemos ser gente de paz, debemos ser personas que procuremos nosotros vivir en paz, en armonía con los demás, sin piedra en el zapato. Entonces creo yo que es importante también ese ámbito de la adoración integral. Si yo voy a ser un adorador, es más que una pose, es más que una postura, es más que lo que yo diga, sino que es lo que Dios hace a través de mí y es lo que los demás ven en mí también. Y cómo a través de la unción del Espíritu Santo de Dios yo puedo impactar la vida de otros. Yo no canto muy lindo, yo eso lo tengo súper claro, canto pésimo. Le hago empeño en el piano porque aprendí desde chico. Toco la guitarra también y todas esas cosas. Y sirvo a Dios como con las cosas y las herramientas que el Señor me ha entregado. Y cómo quisiera yo tener una voz pero espectacular, grabaría discos y haría mil cosas, pero no la tengo, po, no la tengo. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tengo un profundo amor por Dios, por lo que el Señor me ha entregado, las herramientas que me ha dado para poder desarrollarme a través de los años. Gracias a Dios yo pude conformar una familia. Gracias al Señor yo pude estudiar una carrera. Gracias al Señor he podido viajar. Gracias al Señor me han dado reconocimiento, me han invitado a un montón de partes. Pero yo todo eso lo tengo por basura, como dijo Pablo. Y lo digo de verdad, porque si yo tuviera que sumar, hoy día mismo estoy pensando en personas que la están pasando muy mal, personas que están enfermas, personas que han perdido un familiar, un ser querido. Y yo creo que por todos los reconocimientos del mundo y por todas las herramientas del mundo y por todo el dinero del mundo, esas personas quisieran a lo mejor cambiar todo eso con tal de poder tener a esa persona querida a su lado o con tal de poder estar en la condición anterior, en una condición de paz, en una condición de armonía. Por eso creo yo que es fundamental cuando yo creo evidentemente quién es el autor de las cosas que a mí me han sucedido, de las cosas buenas. Y en las cosas malas Dios ha estado presente, po, porque es mi ayo, es mi fortaleza, es donde yo me afirmo, me sostengo. Por eso es que es importante. Y quiero volver un poquito, me van diciendo si voy más o menos con el tiempo, ya ahí mi hermano me puede escribir ahí, yo ningún problema, me dice, está muy larguero, está muy latero, o te está yendo por otro lado, usted me dice, con toda la confianza del mundo. Entonces, importante, chicos, entender esto. Y yo no lo estoy diciendo como alguien que ha estado siempre en la parte más alta de la esfera, sino que también he tenido mis altibajos y he tratado yo siempre de honrar al Señor. ¿Saben ustedes por qué esto es muy importante? Es muy importante lo que la gente ve en ti, lo que la gente ve en nosotros.
el mundo evangélico está demasiado vilipendiado hoy en día. Mucho, mucho, mucho. Y con razón a veces, ¿ya? Con razón, porque en nombre de Dios se han hecho cosas muy malas a veces. Sin embargo, ahí en el lugar donde tú estás, en la universidad, en tu barrio, en el lugar donde tú vives, en medio de tu familia, ahí es donde nosotros podemos cambiar esta percepción que la gente tiene. Ahí la podemos cambiar perfectamente. Y la podemos cambiar con nuestros labios cerrados. La podemos cambiar con nuestras actitudes. La podemos cambiar con lo que decimos, con nuestras acciones, con nuestras formas de adorar a Dios. Y por eso es que es tan interesante esto. Y en mi experiencia, de los años, a eso me refiero, los años me han dado la experiencia y la razón de que esto efectivamente es así. Eh, en los años 80 comienza todo un movimiento, que es el que ustedes conocen de la alabanza de renovación, se llamó aquí en Chile. Latinoamérica estaba viviendo un sigma bien interesante relacionado con la alabanza, y aparecen varios cantantes cristianos emblemáticos, ¿ya? Los Witt, los Lozano, los Alvarado, los Torrefuerte, los Yuri, los, no sé, los Alex Campo, toda la gente que va más o menos de esa línea, y ya un poquito más contemporáneo, Hilson, Bethel y todos los que más conocemos, ya Chris Tomlin, y hay un sinnúmero de compositores y cantantes ya que nos enseñaron un modelo, una forma, ¿ya? Y quiero detenerme en esto, porque he tenido la bendición, yo en los años 90, en el 96, 97 más o menos, tuvimos la bendición de fundar una radio en San Antonio, en la quinta región, y me tocó hablar con muchas de esta gente, de estas personas en directo. Y una de las preguntas que yo siempre les hacía por el lado de los músicos era eso. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo nace? La mayoría de esto era, de la música de renovación, eran entre comillas, cover, como le llamamos ahora. ¿Ya? Ellos tomaban las traducciones de los europeos, de los norteamericanos, y traían la alabanza justamente para que nosotros pudiéramos entenderla, ¿ya? Y pudiéramos alabar a Dios y adorar a Dios con conocimiento, ¿ya? En estas alabanzas que eran muy sencillas, algunas tenían cuatro líneas nomás y para de contar, no era más que eso, y hablaban de algo muy, muy minúsculo que no tenía que ver con una profundidad teológica tan grande, ¿ya? Pero tenían que ver como un vehículo, como un medio para poder adorar a Dios en la alabanza, en el canto, ¿ya? En la congregación. La pregunta era muy, muy sencilla en esos años, es decir, bueno, esta es la alabanza, esta es la adoración. No, ese era un modelo, esa era una forma, esas eran herramientas, eso era un vehículo para poder servir a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he pasado en todas las esferas, pues ya a través de los... Siempre ha habido como una pugna entre los himnos, los coritos antiguos, los cantantes modernos de ahora, las alabanzas de júbilo, que esto, siempre ha habido como una pugna en eso. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que sí es que nosotros hemos aprendido que cuando amamos a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, las herramientas que tengamos a mano, lo mejor, la excelencia, la vamos a poner al servicio de Dios. Eh, Digo esto como una crítica, esto no pasa en la Iglesia Metodista de Chile, no pasa aquí en Chile tampoco, pasa en otras latitudes, en otras galaxias, en otros planetas. Muchas veces tenemos excelentes profesionales en nuestras iglesias, excelentes profesionales. Voy a poner un ejemplo. Alguien que toca muy bien la guitarra y es un concertista, o toca muy bien el fagot. No quiero tocar ninguna sensibilidad de nadie, por eso que estoy tratando de, de abrir el espectro. Y la necesidad que tenemos a veces en nuestras iglesias para servir al Señor en el área de la música es tan grande, o en el área de la informática. Pobres pastores, de repente ahí los he visto cómo tratan a través del Zoom, a través del Meet, como sea, algunos andan súper perdidos de repente ahí, no saben cómo conectarse, no saben compartir una imagen como me pasó recién a mí, ¿ya? Y toda la cosa, y resulta que tenemos tremendos profesionales de la informática a veces en las congregaciones, y no tenemos quien prenda el data, por poner un ejemplo. Bueno, eso yo lo entendí hace muchos años, hace muchos años. Estaba pequeño cuando tuve que aprender a soldar cables, aprender cuándo era el positivo con el negativo, con el plus, a que no se me olvidara pasar el cuestioncito de atrás ese, porque después teníamos el cable armado y había que desarmarlo de nuevo, a volver a poner la rosca ahí para poder armarlo de nuevo. Todo eso. Pero yo no era un eléctrico, un electrónico, no era, tuve que aprender a hacerlo. Y yo creo que Dios ve eso, Dios lo ve. Y como Dios ve eso, Dios te capacita y Dios te da herramientas.
Entonces yo creo que es súper importante cómo nosotros servimos al Señor, cómo nosotros forjamos nuestro corazón y vamos modelando nuestro corazón, porque yo aprendí algo muy, muy interesante. Aprendí algo muy interesante en un versículo bíblico. La palabra de Dios dice: no perdáis por vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aparecen un sinnúmero aquí de verbos significativos. Primero que nada, no perder la fe. Nunca. Nunca perder la fe. Nunca desanimarse. Pablo está diciendo eso. No te desanimes. Insiste. No te desanimes. Porque tiene un gran galardón, un premio. ¿A quién no le gustan los premios? A todos nosotros nos gustan los premios. Pero es necesaria la paciencia. La ciencia de la paz. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, eso significa que yo todo lo que hago tiene que estar en línea con Dios. Tiene que estar en dirección con la dirección de Dios. Obtengamos la promesa. Entonces, Pablo habla mucho de eso. Pablo habla mucho de la carrera, de proseguir al blanco perfecto, de llegar a la meta. Pablo habla mucho de eso. Y saben ustedes que la preocupación de Pablo tenía que ver justamente con eso, de que no desinfláramos. Pues ya los cristianos de la época les pasaba lo mismo que los de ahora. A veces vamos como avión. A veces estamos súper espirituales. A veces estamos pero en la cima. A veces andamos pero a 5 centímetros del piso. Y otras veces no. Pasa un poco como pasó con Elías. Elías, tremendo milagro. Oye, Elías se echó a 3.000 de una. Imagínate, de una, y vio el tremendo milagro y todo lo demás. Y al otro día estaba escondido en unas cuevas allá porque andaba asustado porque una dama lo andaba persiguiendo y lo iban a matar. Entonces, creo yo que esto es súper importante para nosotros como adoradores en lo que es la integralidad. El servicio más pequeño que tú prestes, lo más pequeño que tú hagas, hazlo con excelencia. No tengo recursos, consíguetelos. Es que no tengo habilidades, Dios te las va a dar. Dijo lo mismo Moisés. Moisés puso excusas, ¿ya? Para estar delante de Dios e ir ahí a donde el faraón y con todo lo que había ahí y las consecuencias que eso significaba. Dios dijo: yo iré contigo. David dijo: con estas piedritas y esta onda o olea, lo que sea, listo, esto es suficiente porque voy con el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos tiramos a la piscina. Cuando entendemos eso. Y por eso que para mí es significativo que ustedes me hayan invitado también ahora, porque esto yo intento transmitirle a ustedes no la experiencia de un tipo que lleva sus años ya y que ha sido perfecto, pero sí les transmito lo que Dios me ha entregado por años, desde muy pequeño. Y yo hasta el día de hoy, pues, yo siempre trato de hacer las cosas y me dicen que soy un poquito acuático. ¿Sí? Ahora mismo, si ustedes vieran, estoy en un estudio que montamos acá, ¿ya? Y que pusimos luces y empezamos a soldar cosas, y a comprar cuestiones aquí para poder arreglar y dejar bien bonito y poder transmitir los cultos y hacerlo bien bonito. Bueno, no voy a dejar de ser cuático, ya, para el Señor. Voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir indagando, investigando, y si no sé, trato de hacerlo como pueda. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios se lo merece y Dios ha sido bueno y yo creo que esta vida un día se va a terminar. Yo voy a partir de aquí, del escenario de esta vida, y yo quiero que de mí no digan: que era bacán el hermano. No, yo quiero que digan: ese se esforzaba, ese lo hacía, ese estaba ahí de los primeros. Cuando alguien faltaba, ahí estaba. Entonces yo creo que es importante que nosotros también entendamos esto como una mirada un poquito menos sesgada, obviamente, de lo que es la adoración integral, referente a cómo yo sirvo al Señor con mi vida. Bueno, tendría muchos detalles que comentarles, ¿ya? Pero la idea no es que aburrirlo a ustedes con detalles de lo que yo he vivido, sino que más que nada con estas tres cositas puntuales que yo he querido compartir con ustedes. Cuando comprendí la diferencia entre tocar un instrumento, servir a Dios y servir en la iglesia. La otra, quiénes fueron las influencias más importantes en mi vida, quienes me influyeron. Y la otra, los sacrificios que hay que hacer para forjar el carácter. Porque hay que sacrificarse. Entonces, si yo creo que, y en eso ustedes van a concordar conmigo, la vida del creyente es una vida de sacrificio. Pero no de sacrificio de ese que hay pobrecito, no. La vida del creyente es una vida de sacrificio donde mis prioridades tienen que estar claras. Y muchas veces las prioridades de todo el mundo no van a ser las prioridades de Dios. Y por eso que creo que es importante también poner eso en evidencia. Quiero detenerme un poquitito si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Aquí estoy para poder dialogar con ustedes también en esta invitación que me han hecho. ¿Ya? Me Hermano detengo aquí. Mario, Sí, bueno, pastor. felicitarle por su,
Eh, Felicitarle por su exposición. Todo el mundo lo conoce a usted en la iglesia y fuera de la iglesia. Y usted ha plantado un ministerio dentro de la iglesia junto a su familia. Muchas Ujú. veces con mi esposa decimos, nosotros quisiéramos una familia vecina aquí en la iglesia que nos ayude, porque ustedes están con el burrito, con la escuela dominical, con la alabanza, con el culto, pucha. Y como usted mismo dice, ¿no es cierto? Hay profesionales y hay jóvenes que se manejan, pero a veces el pastor no sabe enchufar el data, a veces el pastor no sabe, ¿no es cierto?, instalar los equipos, y en la semana el pastor tiene que estar ahí a capela con una guitarra de palo. Entonces ahí está lo que usted dice, el tema de la consagración. Quería solamente agregar en cuanto al concepto sacrificio. Normalmente nosotros, para nosotros, como usted decía, la palabra sacrificio es algo que nos cuesta, pero el origen de la palabra sacrificio es una palabra compuesta, sacrum facere. Sacrum es sagrado y facere es hacer. Es que yo transformo algo y lo hago sagrado. Eso significa literalmente la palabra sacrificio. No es que yo voy a hacer, ya esto me cuesta, lo voy a hacer. No, esto que me cuesta y que a lo mejor me desagrada, yo lo voy a hacer como algo sagrado, como dice el apóstol Pablo, como para el Señor y no para los hombres. Y ahí toma otro sentido. Y también quiero contar una experiencia, porque a veces pasa a veces que cuando en la inmadurez, cuando comienzan los ministerios, los chiquillos les gusta mostrarse, digamos, que es parte de su aprendizaje. Eh, y yo conozco un grupo que se llama TC, que TC es un tremendo movimiento en Francia, que es una ciudad que se llama TC, y gracias a esos religiosos que son protestantes y católicos, gira la vida de esa ciudad, en las oraciones que se hacen cantadas en una iglesia. Y ellos tienen unas voces, pero tremendas. Y cuando ellos cantan, hacen un solo, por ejemplo, nadie sabe quién está cantando, porque ellos están escondidos cantando. ¿Ya? O sea, lo que usted hablaba del tema de la humildad. ¿Ya? Que el Señor sea exaltado y no nosotros. Bueno, felicitarles solamente. Y como digo, siempre cuando yo miro lo que ustedes hacen, realmente me lleno de envidia sana y digo, pucha, yo quiero una familia vecina aquí que me ayude para poder llevar adelante la obra. Gracias, hermano Mario. Gracias, 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 pastor. Bueno, compartimos con el pastor la misma mirada y hemos trabajado juntos. Bueno, él me conoce de más pequeño también, o de más jovencito, digamos, ¿ya? Y también, de la misma manera, bueno, la mirada que uno tiene en la humildad. El pastor tocó un punto súper importante que yo no profundicé, pero cuando hablamos de la humildad, claro, tiene que ver con entender quién es Dios y quién soy yo, frente al mundo, frente a los demás. Y Dios está también compitiendo muchas veces con muchas otras cosas, porque la gente también eh, desestima a Dios en este tiempo. Estamos a las puertas de la era sin Dios, estamos a las puertas de la era de la posmodernidad, donde Dios ya no ocupa el lugar que ocupaba antes. Y yo siempre digo esto, por ejemplo, un ejemplo, ¿ah? Solamente un ejemplo, y el pastor ahí me puede ayudar con eso. El bastión de la cristiandad en Latinoamérica hace unos 15, 20 años atrás era la Iglesia Católica. Y nosotros los evangélicos nos tomábamos de la Iglesia Católica. Si venía una banda de rock satánico, ya la Iglesia Católica levantaba la voz y nosotros los evangélicos nos metíamos por el ladito, amén, sí, no tienen que venir. Y no venían, pues. Y no venían porque era fuerte el decir o el dicho que la Iglesia Católica tenía y la notoriedad que la Iglesia tenía también en los estados, cuando otro ejemplo. Y ustedes saben que eso después empezó a caer de a poco, ¿ya? Y hoy día la fe ha sido tan vilipendiada en diversos aspectos, en muchos aspectos, y con mucha razón a veces también. Entonces, eso se asume de que Dios ya no significa prácticamente nada y que la gente perfectamente puede vivir sin Dios. Entonces, cuando tú vas con el Evangelio y cuando tú vas a presentarle a Dios a alguien, la gente no te habla de Dios, la gente te habla de los representantes de Dios, de nosotros. Y ahí está esa tremenda competencia y ahí está donde nosotros debemos de alguna manera, con nuestro ejemplo, no con decir tanto, con nuestro ejemplo y decir, mira, ese personaje que está allá va a tal iglesia, no me gusta mucho esa iglesia, pero yo a él, no, ese es de verdad, dicen. ¿Ya? Bueno, quedo aquí atento si hay alguna otra consulta, algún aporte, por favor, ya de los hermanos, de los chicos también que están ahí.
Aquí estoy intentando verlos a todos, ya, ver a todos quienes están conectados ya en pantalla. Bueno, reiterar lo dicho anteriormente. Me preguntaban acerca de lo que era la adoración integral, y ser adorador. Creo yo que todos entendemos el concepto en sí, pero qué importante es poder vivirlo, qué importante es poder hacer carne esto de ser un adorador en la parte integral. Decía el pastor algo bien curioso. Hay puestos en la iglesia que son muy populares. El puesto de músico es un puesto bien popular, en la iglesia. ¿Ya? Más popular que el puesto a lo mejor del que está en la puerta o del que barre, es más popular. Pues yo tenía bueno, hay un conocido, un músico famoso cristiano, que él dice que él empezó limpiando los baños cuando llegó a servir como ministro de alabanza. Lo primero que le dijeron, anda a limpiar los baños. Me refiero a Marco Witt, ¿ya? Una vez en el Diego Portales, que ahora se quemó, el Diego Portales no está, yo tuve una entrevista con él y él estuvo contando eso y yo le pregunté, porque yo era preguntón a toda esa gente que era famosa en el ámbito cristiano, yo le preguntaba, y él decía, pero si la primera pega que yo fui cuando fui invitado como jovencito de ministro de alabanza de una iglesia, me mandaron a limpiar los baños, dijo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y él para adentro iba diciendo eso. Y ustedes ven quién es el personaje de Marco Guido hoy día, un hombre referente en el ámbito de la alabanza y la adoración, musicalmente hablando, y también en el ministerio que él tiene como ministro. Em, y así yo iba pensando en eso, yo decía, bueno, si el Señor a nosotros nos llama, primero el Señor nos capacita, ¿ya? ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo no tengo estudios formales de música, no los tengo. Cuando quise estudiar en Santiago, un profesor me dijo, miró mis manos y me dijo, mira, tú no tenés manos de pianista, me dijo, no, nunca vas a poder tocar el piano. Ahora tengo hasta un programa afianzado del piano. Entonces, de alguna manera, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene que ver con las capacidades que tú tengas. Así que nunca te encuentres incapaz de hacer algo si Dios te llama. Nunca. Nunca te encuentres incapaz de hacer algo. Porque no tiene que ver con tus capacidades, con las mías, pues tiene que ver con las capacidades que Dios pone en ti para desarrollar su tarea, su obra, su trabajo. Dios siempre se provee a sí mismo. Él siempre, ¿han escuchado esa frase? Él siempre, el pastor Moisés siempre lo dice, que viene después, más adelante. Él dice, Dios siempre se provee para sí. Dios nunca es deudor de nadie, se provee para sí. Si se necesita algo, Él se provee para sí. Y lo hace a través de nosotros también, ¿ya? Y si necesitamos algo, ahí Dios está para proveernos y para engrandecer su reino. A propósito de lo que decía el pastor, claro, nosotros cuando empezamos en pandemia, nos encontramos con esta disyuntiva. Aquí en Tarapacá estuvimos 7 meses. Hace 3 semanas salimos de la cuarentena, 2 semanas y media. Estuvimos 7 meses con 2 permisos diarios, 2 permisos semanales, perdón. 7 meses. Y un día yo me fui ahí a la pieza de mi hijo y puse el piano que tenía ahí, puse un piano y puse el Facebook nomás ahí, live, y me puse. Y empezaron amigos míos, gente músicos antiguos que yo había conocido hace muchos años, hermanos de otras iglesias, y empezaron a comentar, y así nació el programa ese que yo hago los días sábados. Y que después me tuve que empezar a preparar, porque no era chacota, no era nomás hacerlo así nomás, sino que después me iban pidiendo alabanza, y hasta el día de hoy yo estoy tocando el piano y alguien me pide una alabanza y yo me la tengo que saber. Y si la investigo ahí, la averiguo y todo, y si no me la sé, para el otro programa la tengo preparada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno quiere hacer algo, Dios ve el corazón. Y lo otro, que cuando tú quieras hacer algo, no tengas miedo. No tengas miedo de que te va a salir malo, de que va a ser más o menos, no importa, porque por algo se empieza. Por algo se empieza. Ya esto que yo les cuento a ustedes, está mi hijo metido, mi hijo chiquitito de 8 años. Voy a revelar, voy a revelar que el burrito es él, pues mi hijo chiquitito. Ya, no un burrito de verdad. ¿Ya? Y él tiene 8 años. 8 años tiene él, po. Y él me dice, papá, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y ahí le vamos contando. Entonces, mi corazón se goza en eso, porque yo veo que él ve lo que nosotros hacemos y se involucra. No lo obligamos, él se involucra. Él dice, papá, mañana toca el rincón. Sí, le digo yo, mañana tenemos el rincón y todo lo demás. Y él se va a poner el traje y transpira, y yo me he puesto a sacar ese burrito. ¿Saben qué? Es imposible moverse y mirar por ahí, no se puede. Y yo no sé cómo lo hace, pero él lo hace para el Señor y lo hace con agrado también, y él entiende que es así.
el tema de las predicaciones. Nosotros a Moisés acá, al pastor, lo enchulamos aquí, mis hijos, ven acá, nano, ponte esta camisa que se te ve mejor aquí con las luces y todo lo demás, lo encajan. Son los asesores que tiene también para poder entregar. Estoy cometiendo aquí una infidencia aquí, ya lo preparan a él y ahí está el nano poniéndose una chaqueta de mezclilla para grabar una cápsula porque, para que se vea más joven y todo lo demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los esfuerzos que nosotros hagamos para servir al Señor tiene que ver con la adoración integral, con la adoración integral. Y creo yo que eso es súper importante para nosotros hoy en día más que nunca, porque tenemos esta oportunidad que se nos dio ahora, la oportunidad que se nos dio ahora de llegar a más gente que la que llegamos en la ciudad. Nosotros tenemos aproximadamente 450 reproducciones ya de los programas y no tenemos 450 personas aquí en la iglesia, en el templo físico. Hermanos, ni siquiera están en la lista del registro de la iglesia, porque estamos llegando a gente de otros países, estamos llegando a gente de otras ciudades. Yo siempre estoy compartiendo ahí, la Paulina sabe que de repente voy, me acuerdo, les comparto ahí el enlace. Y estamos llegando a otras personas, ¿se fijan? Y tenemos esa tremenda oportunidad. Bueno, dejo si tiene alguien alguna consulta, si no me dicen, estamos ok. Amén. Bueno, yo quería hablar porque no sé, jóvenes, si a ustedes les pasan, pero de repente uno va a alguna capacitación, alguna charla y la encuentra como plana. Y yo aquí escucho al hermano Mario, aquí Mario que lo conozco hace algunos años, No vamos y siento esa pasión, siento ese amor, y es verdad, realmente cuando uno ama a Dios, uno trata de hacer todas las cosas para bien. Y se nota. Yo en realidad llegué por las redes sociales a conocer el trabajo que estaban haciendo allá en Iquique. Y me he puesto, yo un día posteaba ahí en el YouTube. Ustedes saben, los jóvenes, los del equipo del distrito saben que no soy muy tecnológica. Le aplico, chato, he ido aprendiendo muchas cosas con esto. Y por ejemplo, eso en YouTube un día, y le escribí, porque había encontrado el programa junto al piano, y, y le decía, y yo, gracias por acompañarme a cocinar, porque el día domingo estaba cocinando, pero estaba junto al piano. Y escuchaba ahí y era maravilloso. O sea, esta oportunidad, a lo mejor que quede en las redes sociales, que tú puedes verlo después, es como uno se modifica en esto. Y quiero contártelo, Mario, como un testimonio también. Hace un tiempo atrás, mi marido, él está en la música camparral. Yo le decía, oye, pero ¿por qué un día no hacemos un video, tú cantas un himno con el teclado y lo mandamos No, me dices que con el teclado es muy difícil, solo eso es como, no es como, porque a él le gustan todos los instrumentos, entonces le encanta cómo suena todo. Entonces dijo, no, y cuando yo encontré junto al piano, me puse a escuchar y estaba cocinando y él llega al lado y me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues, mira, y yo no quise recordarle nada de lo que me había dicho esa noche. Bueno, siempre con su doble intención. Chiquilla, aprendan. Entonces yo le dije, no, mira, Mario del Norte, le conté la historia, tiene este programa junto al piano. Y se queda mirando y dice, wow, y quedó como enganchado y me dice, ¿y solo con el teclado? ¿Solo con el piano? Sí. Y yo lo quedo mirando, ¿te acordaste de la conversación? Y me dice, sí, ¿te das cuenta que Dios cuando Él quiere hacer algo, lo hace aunque sea con un solo instrumento? Y se quedó mirando, po. Y él de repente practica en la casa y yo lo miro, no me digo, algún día lo vamos. Y para el domingo pasado, cuando le tocó el culto de familia a mi familia, él partió con su teclado donde su mamá y solo con el teclado grabó una alabanza. Y yo decía, gracias Señor, porque quedó en él y después lo hizo. Podía haber ido con la guitarra, porque siempre la guitarra va a hacer más ruido todo, pero lo hizo con el teclado. Y yo dije, gracias Señor. Y esto te lo cuento, Mario, como testimonio también, po, Qué bueno, qué de bueno. cómo tú dices recién, tenemos tantas reproducciones, 450 reproducciones, y en realidad tú no sabes hasta dónde esto llega. Y hoy día la idea de invitarte era eso, de ver qué hace que una persona se enfoque y le sirva a Dios de esa manera. Que la adoración es más allá del canto, sino de un estilo de vida, como tú lo dijiste. Y efectivamente, me gustó mucho esto de la parte donde tú dices, ¿de dónde parte esto? ¿Cómo Dios me va usando? Y cómo Dios me va capacitando. Así que feliz, aquí yo estaba tomando apunte, algunas frases que dijiste que me hicieron mucho sentido y que las vamos a empezar a reforzar, porque efectivamente ha sido muy bueno escucharte, pero por sobre todo sentir el amor con el cual tú sirves a Dios. Yo tengo pésima voz para cantar,
Yo me alcanza para el pandero. Y eso, ¿no? A lo básico. Pero yo siempre digo, aunque adorar a Dios no tiene que ver, como tú dices, a lo mejor no tengo la voz más linda, pero con el amor que lo hago. Y cada cosa que hacemos, hacerlo con amor. Así que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, a los chicos que ya están bien grandes, que Dios los bendiga y cómo uno va marcando generaciones. Y eso es importante. Así que te mando a la distancia un abrazo, un beso bien apretado, este abrazo, y qué agradable escucharte con tanto amor a Dios. Así es. Bueno, gracias. Yo te agradezco la invitación. También, Ángel, también y a todos al equipo, a los hermanos que están trabajando para que esto también se difunda y no solo esta experiencia, sino que muchas otras y de muchos otros hermanos también que están en el anonimato, incluso hermanos que están en congregaciones muy humildes sirviendo al Señor. Yo siempre digo eso. Digo, yo llegué, tuve la bendición a través de la iglesia de visitar muchos lugares, no solamente que en Chile, en muchas partes, y tú llegas a congregaciones donde se hace un trabajo muy humilde, que uno puede decir, pero mira, pero sabes tú que el corazón que le ponen a eso es una cuestión que impacta. No impacta la ejecución, no impactan los instrumentos que tengan, impacta el corazón que le ponen a eso. Y eso a ti se te queda grabado. Pues yo siempre digo, mira, los músicos siempre competimos, tenemos eso. Ah, que cómo voy a escuchar, que cómo voy a sonar, que el cable tiene que estar bueno, que no, este piano no, pues si este piano es muy feo para tocar esto que yo quiero tocar, pues no, entonces siempre hay una competencia que puede ser confundida a veces, porque uno dice la excelencia, sí, una cosa es la excelencia, pero partamos por la excelencia de corazón. Y lo demás viene por añadidura, como dice el versículo también. Entonces yo agradezco eso, gracias por la invitación, gracias por esto que a mí me hace sentir muy bien por el reconocimiento, porque si ustedes creen que yo soy una persona que puede entregarles algo, que yo agradezco a Dios a eso también, de poder hacerlo. Y disponible para lo que ustedes deseen también hoy día en las redes más fácil, ¿ya? Así que ahí voy a pasar el aviso, mi nombre es el canal YouTube que yo tengo, para que ahí le pongan un suscrito ahí, todo lo demás, y vayamos creciendo y vayamos... ay, les tengo una primicia. Esta primicia no se la he contado a nadie y se las voy a contar a ustedes. Porque estuve a mediodía hablando con una persona, con el manager de Marta Serrano. ¿Quién es Marta Serrano? Los músicos más antiguos la van a conocer. Es la voz de Torre Fuerte. Torre Fuerte es un grupo mexicano muy importante en la alabanza, la adoración, que eran los músicos de Luis Miguel. Ya, Serenata Espiritual y varios temas más hicieron el disco Mi Fortaleza. Y hay unos tremendos referentes de músicos. Bueno, la voz oficial de ellos es la Marta Serrano, que canta unos temas preciosísimos. Ella va a estar en el Junto al Piano el próximo sábado también a las 9 de la noche. Así que ahí le vamos a preguntar cosas y todo lo demás. ¿Ya? Y es primicia, un regalito para los hermanos también. ¿Ya? Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano, por aceptar la invitación a este encuentro. Gracias por compartir con nosotros este bello tema, su experiencia también que nos enseña, nos fortalece, nos alienta a seguir trabajando en la obra del Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras cualidades, con todas nuestras habilidades, pero principalmente con un corazón dispuesto a buscar y a entregarle todo al Señor. Que el Señor le bendiga, que bendiga su familia y su ministerio. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. También, chiquillos, después de este tema, de este hermoso tiempo que hemos vivido, que hemos escuchado, vamos a tener un tiempo de break, donde vamos a tener unos minutitos libres para estirarnos, para estirar nuestro cuerpo, para ir a buscar algo, comer algo, tomar algo. Y luego vamos a estar volviendo aquí para continuar con el programa del encuentro. Así que como en unos 5 minutitos más, estamos de vuelta.